Muy buenas tardes, amados estudiantes. Vamos a empezar nuevamente este divertido curso para ver la presentación de los casos que ustedes han hecho. No es divertido por la crítica que le voy a hacer, sino por la profundidad que ustedes expliquen sus temas. Muy bien, entonces empezamos con el grupo 7 para que explique su caso. Muchas gracias. Puede usted empezar. Muy bien, gracias, ingeniero. Muy buenas tardes, ingeniero, compañeros presentes. Somos el grupo 7 y a continuación vamos a detallar y explicar sobre nuestro caso elegido llamado el impacto de la transformación digital en las pymes del Perú. Muy bien. Para nadie es novedad que la transformación digital haya impactado, ya sea de manera positiva o negativa, en todas las empresas, industrias, ecosistemas, cambiando modelos de negocio y demás. Un estudio de Microsoft enfocado en las pymes del Perú en el año 2022 revela que el 95% de las empresas consideran que la pandemia aceleró su proceso de transformación digital. Esto lo podemos visualizar incluso en la evolución de las ventas, si podemos visualizar aquí en la parte del comercio electrónico peruano, que en el año 2020 aumentaron sus ventas casi un 50% en comparación al año anterior. Y si visualizamos en 2021, eso se incrementó más del 50%, llegando a 9 mil millones y tantos. Y así con 2022 y 2023. Muy bien. Entonces, nace la necesidad de explicar cuáles son esos factores, muy bien, esos ámbitos que explican ese proceso evolutivo de la transformación digital en las pymes. Por ejemplo, pero nos hemos dado cuenta también que existen ciertas brechas o ciertos factores, muy bien dicho, que, como por ejemplo la inversión en tecnología. Por ejemplo, en el estudio, volviendo al estudio, comenta que el 46% han realizado parte de la inversión, han invertido en esa tecnología. Pero no solamente se trata de tecnología en la transformación digital, sino también se trata de conocimiento, habilidades, por ejemplo, relacionadas a la digitalización, y así otros más factores. Es por ello que no sería descabellado hablar o definir ciertos ejes para poder explicar este proceso evolutivo. ¿Cuáles son esos ejes? Por ejemplo, el eje de conocimiento en tecnología, cultura y financiamiento, que a continuación lo vamos a ir explicando. Bueno, como mencionó mi compañero, hemos determinado varios factores y de cada uno de los factores hemos determinado variables que se puedan contabilizar, como justamente había comentado el profesor. En este caso, yo les voy a hablar sobre las variables tecnológicas, en donde observamos que tenemos el porcentaje que usan computadoras de las pymes de nuestro país. Esto muestra la adopción de herramientas básicas para la operación empresarial. También tenemos el porcentaje de pymes que tienen acceso a Internet, tomando en cuenta de que el Internet es fundamental para la conectividad, ya que promueve el comercio electrónico y también les da acceso a nuevas oportunidades de negocio. A su vez, tenemos el porcentaje de que utilizan redes locales, que refleja la infraestructura interna de las pymes para mejorar la comunicación y la eficiencia operativa. También tenemos el porcentaje de que tienen acceso a intranet y extranet, esto para ver su capacidad para compartir información de forma interna y externa de manera segura. También el uso de dispositivos móviles, ya que vemos de que ahora cada vez más son esenciales estos dispositivos como las tablets, los celulares para las operaciones. Y bueno, también tenemos el porcentaje de las pymes que utilizan redes sociales. Bueno, ahora pasaré a explicar un poco de los gráficos, de los datos que hemos encontrado de estas variables. Tenemos en un intervalo, en un periodo de 2015 hasta el 2020. En lo que es el Internet, vemos de que el porcentaje siempre es como que casi al 90% o más. Es decir, de que la mayoría de pequeñas o medianas empresas ya tienen Internet. Notamos que hay un ligero incremento en el año 2017 y que ha estado cayendo hasta el 2019 y que nuevamente hubo como un ligero incremento en el año 2020. Esto se podría entender que es debido a la pandemia. Luego tenemos en el uso de computadoras, nuevamente vemos de que el uso es de un mayor al 90% en este caso. Nuevamente vemos un pequeño incremento en el año 2017 y también un incremento en el año 2020. Entonces, yo me preguntaba por qué razón es que en el 2017 hay como que un mayor incremento, ¿no? Y bueno, recordando, nos damos cuenta de que esto se relaciona tal vez un poco con lo que fue el fenómeno del niño en este año.
en el que varios emprendimientos se vieron afectados. Entonces esto tal vez los impulsó a que se digitalicen para que puedan seguir con sus emprendimientos, ¿no? Y no caer en bancarrota en esos tiempos. Luego tenemos otra gráfica del uso de sitios web. En este caso sí podemos observar de que en el 2020 ha habido como que un incremento. Esto sí se puede decir que ha sido debido a la pandemia, ¿no? Que varios establecimientos cerraron y que por ende tuvieron que adquirir nuevas tecnologías, en este caso ya sea el uso de su propio sitio web o tal vez alquilar otro para aparecer en él, ¿no? Luego tenemos en el caso del uso de las redes sociales, en donde vemos nuevamente, acá sí está un poco más fluctuado a comparación de los demás, ¿no? Que parecía más sostenible. Vemos un incremento nuevamente otra vez en el año 2017, que ha ido disminuyendo hasta el año 2019 y aumentó en el año 2020 un poquito más. Muy bien. Pero también para hablar de transformación digital, es necesario también hablar de infraestructura tecnológica. Y para tener ello, es necesario, claro está, un capital, una inversión en tecnología. Lamentablemente, en el sistema peruano, existe cierta, se podría decir, cierto diferencias notables en la parte de entregar créditos, asignación de créditos, de acuerdo al tipo de empresa. Podemos visualizar este gráfico de la evolución del saldo de crédito que mayormente participan más, ¿ya? Se le entrega más crédito a grandes empresas y corporativas. Esto, claro está, se explica debido a su menor riesgo, muy bien, a la hora de entregar crédito, porque sabemos que va a ser mayor un buen capacitador de pago. Sin embargo, respecto a las pymes, como por ejemplo las medianas empresas, pequeñas empresas, visualizamos que esto no es así, sino tiene una menor participación. Incluso en los últimos años, la participación de las medianas empresas ha ido disminuyendo en otorgar crédito. Muy bien. Pero las MIPES han ido un poco ligeramente aumentando. Sin embargo, podemos decir que efectivamente, en comparación con las grandes empresas, pues queda mucho por qué desear. Entonces, como no hay bueno, se podría decir que no hay una gran capital para poder invertir en tecnología, infraestructura digital, como que hay cierta brecha para poder explicar o para poder implementar transformación digital en los negocios. Muy bien. Ahora, otras variables que se relacionan para poder explicar ello es la tasa del interés. Se hizo un estudio donde en el año 2022 que el país con mayor tasa de interés para las pymes es el Perú. Sí, el Perú, seguido con Brasil. Entonces, el Perú tiene cierta, como ya se explicó, pues, ¿no? Cierta tendencia a otorgar créditos a grandes empresas y dejando de lado un poco las pymes. Por ejemplo, en el año 2024, la tasa promedio ya de las medianas empresas y las pequeñas empresas fueron del 10,96% y 21,81% respectivamente, siendo un poco menor a comparación al año anterior. ¿Pero bien? Entonces podemos explicar que en realidad esta inversión en tecnología, el saldo de crédito, la tasa de interés, como tienen capital para las pymes, tienen cierta relación con las variables, por ejemplo, del uso de redes sociales. Redes sociales, estrategia, canales digitales. Pues con estos, pues gracias al capital, se va a poder invertir muy bien en tecnología, en digitalización para las pymes. Ya, profesor. Ahora, para seguir viendo el tema de los factores, hay factores críticos también a analizar como lo que es primero la cultura organizacional o cultura digital. Y acá, como podemos ver, observamos un índice de madurez digital según tamaño de empresa. Las me- Disculpe, profesor. Ah, ya. Acá podemos observar el índice de madurez digital según tamaño de empresa. Las medianas empresas presentan el nivel más alto, como vemos, con un 82%, mientras que las pequeñas y microempresas están por debajo del promedio general. Bueno, ¿qué nos está diciendo esto? Que la cultura digital no se distribuye homogéneamente y que las empresas más pequeñas tienen una acumulación mucho menor de prácticas, creencias y hábitos orientados al cambio tecnológico. Entonces podemos decir que la cultura es un stock lento que se transforma gradualmente, pero que condiciona profundamente los flujos de innovación y adaptación. Podemos identificar también dos variables que influyen en este entorno y que presionan al sistema, como lo que es el crecimiento del mercado de comercio electrónico, que exige a las empresas estar presentes en entornos digitales para su subsistencia, y las proyecciones de empleo en tecnología, que reflejan una evolución del mercado laboral hacia perfiles digitales.
Ya, continuando, acá podemos ver una gráfica que nos muestra algo que ocurrió durante la pandemia, ¿no? Muchas pymes se vieron obligadas a realizar cambios, ¿no? El gráfico nos muestra acciones que se han realizado, como lo que es el rediseño de procesos en un 33%, las herramientas digitales en un 26%, adopción de nuevas estrategias de marketing, y sin embargo también vemos que hay otros aspectos como políticas de contratación que solo se han dado en un 9%, o trabajo remoto en un 17%, lo cual muestra un bajo dinamismo, como podemos ver. Esto refleja una transformación parcial y reactiva más que estratégica. La resistencia al cambio, como podemos ver, sigue siendo una barrera crítica. Entonces podemos decir que la pandemia actuó como un efecto perturbador que modificó ciertos flujos, ¿no? Pero no logró alterar profundamente los stocks culturales como la mentalidad o la apertura a nuevas formas de trabajar. Acá podemos observar otro gráfico en el que vemos cómo ha cambiado el uso de tecnologías digitales en las empresas durante la pandemia, ¿no? Segmentado por tamaño de empresa. Notamos que a medida que las empresas son más grandes, el porcentaje de adopción tecnológica aumenta considerablemente. Esto sugiere que las pymes más pequeñas se enfrentan a mayores barreras culturales, económicas y organizacionales para implementar tecnologías digitales. Ya, ahora podemos ver acá el tema de lo que es el impacto del conocimiento, que es como otro factor a lo que afecta a la digitalización. Y acá podemos ver cómo las capacitaciones han crecido sostenidamente entre 2015 y 2020, alcanzando un promedio de casi 20 sesiones al año y un pico de 24,7% del año crítico de 2020. Aquí vemos cómo el conocimiento actúa como acumulador sistémico, es decir, mientras más invierte en formación, se tiene más capacidad en la organización de adoptar nuevas tecnologías, lo que permite rediseñar procesos y competir en nuevos mercados. Ahora analicemos cómo este conocimiento está distribuido, ¿no? Los gráficos, acá vemos acá, comparan la capacitación digital según tamaño de empresa y vemos una brecha clara, que como ya he mencionado, que las empresas grandes invierten mucho más que las pequeñas. Ahora, por último, para cerrar con esta presentación, también podemos mencionar que existe un impacto del crecimiento del mercado de servicios de tecnología e información. Como podemos ver acá, observamos que las empresas identifican como necesidad prioritaria el acceso a programas públicos de financiamiento en un 47,4%, seguido por el acceso a información y capacitación tanto de empleados como de alta dirección. Esto nos muestra cómo que el conocimiento no es solo un recurso, sino un habilitador crítico para avanzar en procesos de digitalización. También podemos observar que las pymes que invierten en capacitación tienen mayor probabilidad de integrarse a redes sociales o a las tecnologías, lo que potencia su visibilidad y competitividad. Este efecto es aún más fuerte en las pequeñas empresas, demostrando que el conocimiento genera un efecto multiplicador. El diagrama de dispersión que podemos ver acá muestra una correlación positiva entre el porcentaje de capacitación y uso de tecnologías digitales, especialmente en las empresas más grandes. Entonces podemos decir que la transformación digital no solo involucra lo que es la tecnología, ¿no? Que es un factor que ha mencionado mi compañero, sino también tiene que ver la parte humana y cultural, ¿no? Y es justamente el conocimiento que permite a las pymes salir de la trampa del rezago digital y entrar a ciclos virtuosos de crecimiento en un entorno que cada vez está más cambiante y competitivo. Muchas gracias. Bien, voy a hacerle algunos comentarios, ¿ya? Presten todos atención, repito, las observaciones de un trabajo se dan para todos. Yo quiero en general, antes de empezar a bombardear, digo, a apuntar algunos puntos resaltantes, voy a mencionar lo siguiente. El grupo 5 está... Un momento. Bien, como ya les he mencionado, me llaman de manera frecuente y yo los choteo, pero caballerosamente. Bien, primero el grupo 5 puedo no haberlo calificado porque la regla es que se cumplan las condiciones, varias condiciones, ¿no? Una de ellas es la condición de denominar bien los archivos y no lo están haciendo bien. Ya, consulten con el delegado o consulten con la rúbrica.
o con cualquier otro compañero. También hay que tener cuidado, el PowerPoint, perdón, no, disculpe, el URL se coloca en un archivo texto, ¿correcto? Y dentro solo se coloca el URL, no se coloca ni una letra más. No se dice el video para presentar 2 puntos. Bueno, no, solo copia y pega del URL en dicho archivo. Eso me facilita a mí poder mirar uno tras otro el video, pero que le ponen cualquier carácter ahí, al comienzo, al final, pues ya no puedo verlo de continuo. No se olviden que el video no tiene nada que ver con la exposición al curso. Por favor, escúchenme bien. El video no es para exponer al curso. Es una demostración de su dominio en esa parte del tema, de alguito, pues solamente 3 minutos, que se va a difundir al mundo. No es parte del curso. No sé por qué refieren al curso, en fin, hay ahí un tema, un defecto que les baja la nota, pero ustedes pónganse como grandes expositores. Algunas exposiciones lo han hecho muy bien, pero sin ayuda gráfica, es decir, solamente vuestra carita, son la verdad simpáticos, digamos, pero la gente quiere ver contenido. Cuando ve algo, es un contenido. Ya prepare otro video para otro curso, ya usted su carita, ¿no? Pone su gracia, en fin, lo que quiera. Pero en este caso es contenido, y va su carita también, por supuesto que su carita por un costadito, como sucede en el Zoom, ¿no? Esa es la idea. Tenga cuidado con el volumen, la entonación de voz y el volumen. Hay a quienes, felizmente tengo un aparato acá, porque estoy medio sordo, que hace subir el volumen un montón. Pero hay quien no toma el cuidado de que su video esté bien grabado y esté bien expresado, ¿no? Y el video formal. O sea, no en camiseta, pero eso se ha venido el partido de fútbol, haber hecho hay un jueguito, han jugado a la pera, se decía en mi época, y luego se han puesto a hacer su video. Formalitos, por favor, ¿no? Quien recuerdo, ahorita no recuerdo todo lo que se presentaba así, bien informal. El único que recuerdo es a Yolvis, ¿no? Con su camisetita, todo, no importa que sea, tiene que ser formal, ya, con su camiseta, como estaba la mía, como estás ahora. Aunque no te pongan ni la corbata, que eso es una informalidad también. O sea, cuando se pone vas a ponerte tu corbatito, está bien. Pero igual en el video. A ver, ¿qué más? Ya, fíjense, hay un tema muy importante. Ustedes han denominado el caso, yo no sé por qué le han puesto un caso, impacto de la transformación digital en las pymes, ¿no? Las pequeñas y microempresas, ¿correcto? ¿Así han puesto? No, es el estudio de las pymes considerando factor digital, digamos. ¿Por qué? Porque les explico eso, esto es muy importante. Lo que se hace en la dinámica sistema es un fenómeno. Repito, un fenómeno. Y cuando yo digo caso, no es el caso de un problema, sino el estudio de un fenómeno. ¿Cómo se comporta el fenómeno? En la que usted va a incluir la materia que yo le he dado, que está metido ahí como un factor, o como lo determinante, o de repente lo indirectamente establecido, relacionado. ¿Correcto? ¿Está bien? Es decir, no me ponga un problema. Tal vez no sabe usted qué problema puede haber en ese ámbito que tiene que ver con las pymes y con la tecnología, ¿no? No sabe. Cuando se hace ingeniería de sistemas, comúnmente definimos una intencionalidad inicial que en los términos, digamos, tradicionales se llama objetivo. Tengo un objetivo, quiero estudiar eso, porque quiero ver cómo impacta, pero eso lo pone usted en el objetivo, no en el título de lo que desea hacer, ¿ya? Pero ese objetivo, la próxima presentación, usted puede cambiarlo.
en ingeniería de sistemas eso es posible, porque usted al estudiar se da cuenta que la tecnología no tiene nada que ver con el desarrollo. Ya ahorita me está diciendo la gente ha hecho este estudio que tiene que ver con el financiamiento más, con el tema del crédito, ¿sí o no? Han estado explicando más en ese sentido el tema, y de pronto van a estudiar, digamos, la parte tecnológica podrá ser un factor. Entonces el objetivo que tendría es cómo, digamos, las pymes se desarrollan y en la que se ve un fenómeno que el factor tecnológico tiene un bajo impacto. Al final va a ser eso, esa conclusión van a sacar. Entonces, el objetivo cuando uno se acerca a un problema de una empresa, lo que sea, de la sociedad, en fin, uno dice, yo tengo este problema, tengo que resolver, ¿ya? El caso que lo voy a mostrar más adelante, en la ciudad de Lima tiene un problema para políticas de salubridad, entonces yo quiero hacer un estudio del comportamiento de la ciudad, ¿ya? Porque tengo ese propósito, pero yo sí voy a tomar variables relacionadas a la salubridad, sin embargo voy a estudiar el fenómeno de forma general. Y de pronto no descubro que el problema es salubridad. No es salubridad. Es la migración. La migración. No sé, me dejo entender. Concluyo con recomendaciones vinculadas para la ciudad al tema migratorio. Porque los que vienen de otro país hacen sus talleres en la calle, no están acostumbrados a eliminar la basura en la hora correspondiente. De repente, el estudio descubre otra cosa. Pero yo entro diciendo voy a estudiar el fenómeno migratorio, el fenómeno de la ciudad en materia de salubridad, ¿no? Este es el fenómeno de la salubridad en la ciudad. Ese puede ser el nombre. No ponga que hay una problemática o algo que quiere usted específico, porque luego usted lo va a descubrir. Esto solamente es caso para ingeniería de sistemas, ¿ah? Claro que los que les evalúan en su trabajo de tesis no tienen esta perspectiva. Ellos quieren que, como se hacía en el siglo antepasado, ni siquiera pasado, ¿ah? Que es definir un problema, hacer un estudio estadístico y comprobar una hipótesis acerca del problema, es el trabajo de tesis. Eso en el siglo antepasado. Todavía hay jurados, hay personas que están desactualizadas y no entienden que el ingeniería de sistemas no, es descubrir el fenómeno, descubrir la problemática, descubrir las necesidades. Es decir, no es demostrar una hipótesis respecto a un problema determinado. ¿Entiende? Es distinto. Claro que usted va a tener que, si usted va a querer graduarse, es bien sencillo graduarse por si acaso, es bien sencillo. Usted va a tener que darle en el gusto de sus jurados, ¿no? Van a tener que demostrar una hipótesis, esa vaina. Hágalo, pues no, porque para que le den pero sepa usted claramente que cuando hace un estudio de un fenómeno, usted puede definir un objetivo inicial y lo puede cambiar, y realmente al final usted va a sacar conclusiones. Al final. No queriendo demostrar, usted no puede ponerse duro y decir, yo voy a demostrar esto, esta es mi hipótesis, acá tengo que encontrar la estadística para demostrarlo. No, eso sí lo antepasado, ahí lo aplaudirían. Pero acá yo le tiro un cocacho si estuviera cerca de usted que quiere hacer eso. Lo que usted va a hacer es terminar una investigación y al final he descubierto esto. Los fenómenos se comportan de esta manera. Esta es la problemática real, esta es la necesidad que se necesita. ¿Entiende? ¿Está claro eso? Ya, entonces, ubicuidad con el tema de lo que hay que hacer. Bueno, ¿qué más? En algunos casos se me olvidó la carátula de la subsanación y algunos no lo han puesto por si acaso, ¿no? Y siempre las estadísticas históricas. Y acá con lo que me han mostrado los primeros expositores es lo siguiente, lo que tengo que observar.
¿Yo por qué quiero datos históricos, estadísticos históricos, o sea, de varios periodos? No importa la cantidad, es deseable que sea amplio, ¿no? Estadísticamente suficiente. Pero no. Para el caso de dinámica no es así de necesario. Lo que yo debo saber es cómo está sucediendo un proceso en el tiempo. No en un instante, no en un momento, sino a lo largo del tiempo. ¿Está claro eso? ¿Y qué cosa me muestra eso? La variabilidad. Porque si está parejito, no hay variabilidad, no hay dinámica, pues, ¿sí o no? ¿Sí o no? O sea, es decir, si la cosa está así, entonces no hay un efecto de retroalimentación, de cambio, porque este cambió, este otro se modificó. ¿Entienden? Ustedes ahí descubren el dato estadístico si en ese caso realmente es dinámico. ¿Está claro? Ya. Ojo, cuando se hace estudio real, eso es muy estricto en eso, porque el evaluador, digamos, va a decir, discúlpame, pero ese fenómeno tiene un comportamiento natural, es suave, no, casi no influyen otros factores. Entonces, ¿qué estás haciendo, no? Uno puede escribirlo si quieres, pero no querer encontrar factores influyentes que están generando efectos de transformación, de cambio, ¿ya? Para eso es la necesidad de tener los datos históricos. Ya. Algunos, pues, yo sé que la situación a veces no es la óptima, pues, ¿no? Ustedes no son como yo, que ya tengo 71 años, trabajando en este asunto tengo más de 50 años, porque empecé bien joven, y entonces tengo mi estudio. A veces se aparece mi nieto, ¿ah? Mi nieto a fregar acá, que si usted lo ven detrás mío saludándolos, porque no me he dado cuenta, me avisan, ¿ya? Pero esa es la única interferencia que yo tengo, mi nieto. Cuando usted está trabajando, pues, desarrollando algo en el curso, evite, se ensucie su presentación, su video. Yo no le digo que permanentemente tengan prendido su micrófono, ¿no? Porque en el ambiente donde ustedes están hay ruido. Pero si va a exponer o va a hacer el video, asegúrese de dispensar al resto, de pedirle por favor, estoy desarrollando un tema para mi curso, el profesor se escucha la bulla, que me llamas, ¿no? Que me pides permiso, o no sé, pues me pides plata, lo que sea, cualquier ruido, va a ensuciar mi presentación, ¿no? Dame ese hándicap, por lo menos cuando vas a exponer, que no haya, se dice, suciedad en la grabación o en la presentación, no se ensucie con ruidos extraños. Esa es la recomendación general. Y ahora al grupo, además de lo que ya le he dicho, aprovecho para decirle, a ver, la digitalización. Esto aprovecho para yo hacer una aclare que he hecho la aclare a algunos docentes, porque se habla de transformación digital, ¿no? Ustedes saben que yo soy jefe de transformación digital. He sido jefe de gobierno de todas maneras. Yo tengo mucho más autoridad que alguna gente que habla del tema, pero jamás en su vida se ha metido el pico o la mano o lo que sea para estar metido en el tema. Lo sé, lo conozco. Bien. Los años 50, aparece la computadora. Los años 50, 1950, ¿correcto? Los 60 se comercializa, o sea, las computadoras aparecen en ciertos lugares. En Perú, 69, viene una computadora digital. Antes había llegado una computadora analógica, que la tenía el laboratorio de mecánica. Ahí aparecieron las computadoras, los mainframes se llaman, los mainframes. Y entonces, cuando ya llega la computadora y se empieza a difundir el uso de las computadoras, la UNI también participa del uso de la computadora, los años 78 por ahí, empieza el deseo de usar la computadora para para procesar datos,
Entonces, el trabajo que se hace es procurar que los datos que se tienen registrados en papeles se lleven a formas que se registren digitalmente para procesarlos. Digitalmente, porque son representaciones hexadecimales a través de secuencias de bits, ¿no? Que constituyen cada grupo de bits, de 8 bits, un byte, ¿no? Y el conjunto de bytes, 4 bytes, una palabra se va a llamar y luego un registro digital. Son dígitos binarios. ¿Está bien? ¿Correcto? Desde que aparece, estoy hablando del siglo pasado, el siglo pasado, tratando de llevar, o utilizar, perdón, la computadora, o llevar los registros físicos a la computadora, lo que se hace es llevar los datos en forma digital. ¿Está bien? Eso no es nuevo. ¿Me están prestando atención? Todos, ¿ah? Cuando se habla de digitalización, da la impresión que hace algo nuevo. Usted permanentemente está en el mundo digital. Hoy este preciso momento cuando estamos conversando, cuando yo le estoy dando palo. O sea, ¿usted está en el mundo digital o no? El conjunto de bits ordenados están reproduciendo lo que hablo, está reproduciendo mi imagen. ¿Sí o no? ¿No? ¿Estamos o no? Ya. Es decir, hay que ir a ubicarse bien. Lo que pasa es que hay niveles de... Ese procesamiento de datos luego va a pasar a una etapa de automatización, a la era de la automatización. Luego va a venir la era de las telecomunicaciones, ¿ya? Del envío electrónico, y se va a llamar de la era del comercio electrónico, de la, ¿cómo se llama? Del estado electrónico, en fin, de la era electrónica, porque era el uso del computador, mayor uso del computador. Y ahora se habla más de lo digital porque es la información la que se utiliza. No es que van a digitalizar, sino que el registro que es digital se va a utilizar como información para que las toma de decisiones se base en esa información que está desde 1970, es digital. ¿Está claro eso? Entonces hay niveles digamos, de uso digital, hay varios niveles, pues, ¿no? Ahora toda la identidad se tiene que volver una identidad digital. Ya se está volviendo poco a poco, ¿sí o no? Pero sí o no que mi identidad está registrada, pero no se usa para que sea estrictamente digital. Yo estoy impulsando, René, sacado la mugre a René varias veces, nos hemos reunido. ¿Por qué se utiliza o sea, ellos sacan su DNI electrónico, ¿no? Pero ¿alguno de ustedes tiene DNI electrónico o no? ¿No? El DNI. Eso le llaman a ellos mundo digital. Más burros. Mundo digital sería que yo, en cualquier lugar que vaya, con mis ojos, mi cara, o mi huella digital, mi dedo, ya no necesite esta tontería, ¿sí o no? Yo he vaciado porque ya mi billetera se vuelve, ¿cómo se llama? Importable, ¿no? Tengo mi DNI, tengo mi Cineplanet, voy al cine, me encanta. Tengo, pues, mi entrada a mi club, tengo para irme ¿cómo se llama? En el corredor azul, mi cuenta en el Banco de la Nación, donde ponen la propina de la universidad, mi tarjeta de crédito negra, eso, ojo, usted ya quisiera esa, mi tarjeta de crédito Visa, y mi bonus. Eso es lo que me he quedado, porque tengo un montón más de tarjetas, incluso la del carnet de la universidad. Es decir, mire, ya, pero esto no es mundo digital. ¿Usted cree que es mundo digital? No, ¿sí o no? Si esto desapareciera, como yo lo estoy proponiendo, lo he propuesto hace años, ¿ah? Esto desapareciera, porque ya existe identidad digital, ¿sí o no?
¿Para qué miércoles me piden el DNI? ¿Para qué miércoles? ¿No? Si me vuelven a pedir la huella digital, si yo quiero hacer un trámite, me piden la huella digital. Y ahí ellos, ¡pum!, consulta RNI y aparece mi cara. Es decir, me pueden ver si esa carita fea que está ahí delante del mostrador es también la que aparece en la... Entonces, fíjense, lo digital es un concepto, yo me he ido por esa rama que no tiene que ver con el trabajo mismo, es para que usted entienda que el tema que va a haber está visto más, estamos hablando del software, que está bien que hayan asociado el software en general al tema de transformación digital, eso está bien. Perdón, Luis, me está cortando. Dime. Sí, profesor, pero para implementar eso, de eliminar el DNI, primero creo que la policía se debería implementar digitalmente también, porque al momento de identificarse no contaría con la tecnología para escanear la vista o la huella digital, ¿no? Mentira, Lucho. ¿Tienes auto? ¿Tienes auto? No, profesor. ¿Un familiar tiene auto? ¿Tienes algún familiar que tiene auto? Sí, Ya, dile que infringe la norma. Dile que se pase la luz roja, que se estacione en línea amarilla, que atropelle a alguien, a cualquiera, o sea, que no sean de tercera edad, por supuesto, de niños, ya, a cualquiera, pum, lo atropelle. Vas a ver que el de la policía ya no necesita que tú le muestres lo que había antes. No les he mostrado mi brevete, ¿sí o no? ¿Le mostró o no? No les he mostrado el brevete. Mucho, ¿no? Sí, tengo brevete, pero está digital. Ya la policía no te la pide. ¿Por qué? Porque te dice cuál es su DNI y tú le dictas su DNI, dictas voz, o sea, ondas sonoras, le dices. Y él digita y ¡pim! Señor, su brevete está vencido. ¿No? Mira la placa, pone la placa y dice, no tiene el certificado de inspección técnica, no tiene SOA. Y es así. Ya no se pega, no sé si has visto, ya no se ven los carros en las lunas, el SOA, lo que se hacía antes, ya no. El policía se da cuenta porque ve la placa. Y además, las placas, que es un proyecto mío, ojo, no se olviden, las placas ahora usan un tag de RFID. Un tag, yo les he contado que yo trabajé en proyecto de identificación y que me hice un injerto en la mano de un chip RFID. Ahora lo usan en los autos. Es decir, yo si tengo un detector RFID, ya no necesito ni siquiera mirar el auto, o sea, de espalda puedo yo controlarlo, saber si tiene su SOA, si tiene su registro de inspección técnica, en fin. Y yo, claro, en el caso nuestro todavía es como otros lugares que con la medición biométrica del rostro te pueden identificar quién eres. Todavía no se tiene eso. Y todavía no ha desarrollado la tecnología para que sea así rápido. Porque el policía, si tuviera un arco lector biométrico, no necesitaría preguntarte cuál es tu DNI, ni tu nombre. ¿Sí o no? ¿Pero esa tecnología existe, Lucho? Existe. Los americanos, tú pasas por cuando vas a Estados Unidos vas a pasar y te hacen un chequeo inicial. Y ahí siempre uno encuentra en Estados Unidos letreros gigantescos y uno siempre le llama la atención porque tiene datos importantes. Te están tomando fotos. Sonríe. Cuando ves el letrero, no parece, pero ya los americanos están avanzando mucho en la identificación de identidad, sí. Ya, correcto. Ya, bueno. Ya les he dicho que yo he protagonizado este tema. Yo he lanzado los proyectos con mucha anticipación de lo que podemos hacer en el futuro. Ya pero volvamos al tema del trabajo. Entonces, en el trabajo, sí, yo les he dicho software. ¿Está bien? Ustedes han asociado el software a las pymes. Correcto. Está muy bien.
Han encontrado datos relacionados a la evolución de los pymes y eso va a dar explicación de ese fenómeno. Hay muchos aspectos de mercado, este, digamos, las políticas necesarias que ahora está teniendo cuidado, ¿no? No son dinámicas, no son dinámicas. Se establece, como en este caso, gracias a la ocurrencia, ¿no? A la de Trump, ¿no? De alguien o de los políticos. No tiene dinamismo, no genera un efecto de cambio y de transformación en virtud de otros factores, no es así. Entonces, pero digamos, hay otros factores que tienen que ver, dinámicos, que tienen que ver con la evolución de las empresas, especialmente el sector pyme. También tiene que ver la evolución de la pyme en relación a factores que no explican la pyme, pero sí explican el movimiento de las grandes empresas. Ustedes encontrar cómo se relacionan de una manera, cómo le llaman a cuando se va el tiburón en el mar, lo persigue un pececito. ¿Se acuerdan cómo se le llama a ese tipo de... Tiene un nombre. Ya, tiene un nombre, me voy a acordar un momento. Pero las pymes son como los pececitos esos. Se llama rémora, creo, profesor. Rémora, correcto. Las pymes son rémoras de la evolución económica. ¿Sí o no? Se cuelgan aquello donde está yendo el gran pez, ¿correcto? Entonces, a veces la explicación de las pymes puede darse más mirando su situación de rémora, es decir, de seguir los grandes procesos o fenómenos que se dan en la economía. ¿Está bien? Me ha encantado lo que estoy explicando, ¿correcto? Bien, entonces ya hice las observaciones, ahora en esta etapa del curso ya no les mando por escrito, no les mando, solamente les hago el comentario, usted toma nota, está la grabación para que si quieren lo repasan, listo. Grupo, ¿qué grupo sigue? El 1, ¿no? A ver, Sí, profesor, el grupo 1. ya, tengan la amabilidad, pueden empezar. Buenas tardes a todos, mi nombre es Randy. Junto a mi equipo hemos decidido tomar el caso de el comercio electrónico en el Perú post pandemia, ¿no? Y este impacto. Es un fenómeno que no solo cambió la forma en que compramos, sino también cómo vivimos, trabajamos y nos relacionamos, ¿no? Hoy, eh, en el año 2020, el COVID generó un cambio abrupto en el Perú, ¿no? Porque de la noche a la mañana nos obligaron a estar encerrados. Este confinamiento, este cierre de tiendas obligó a que millones de peruanos digitalizaran este consumo casi de la noche a la mañana. Aparecieron nuevas rutinas, comprar por apps, pagar con el celular, el WhatsApp, vender por WhatsApp también, ¿no? Pero se visualizaron también enormes brechas, como que no había acceso a Internet en zonas rurales, muchas familias, el Internet no era estable y estas cositas, ¿no? Así surgió nuestra pregunta de esta investigación, ¿no? ¿Qué variables, ¿no? Posteriormente en el diagrama causal, qué variables de este comportamiento del e-commerce en el Perú, este, eh, al- em, que sucedió en el Perú post pandemia, cómo se interactuaba, ¿no? Y cómo se relacionaban estas variables con el entorno. Eh, Ahora vamos a describir un poco el caso. Por ejemplo, tenemos que antes de la pandemia, ¿no? Solo el 27% de los peruanos habían realizado alguna compra en línea, ¿no? Según los datos de CAPE en el 2019, ¿no? El comercio electrónico representaba solamente el 1,5% del comercio minorista. El uso de tarjetas de crédito o de débito estaban restringidos a gran parte de la población, ¿no? Existía una alta desconfianza hacia las compras por Internet. No había cultura, ¿no? Sobre compras de Internet o acceso a ellas, ¿no? Especialmente en provincias, ¿no?
y las plataformas, las principales, como Linio, Mercado Libre, que ya existían antes, Ripley, Sagafé, La Vela, tenían un alcance limitado, ¿no? Además, la bancarización, tenía menos del 40% de adultos tenían una cuenta bancaria y la conectividad era desigual, ¿no? Tanto que el 25% de los hogares rurales tenían acceso a Internet fijo, solamente un cuarto por ciento de los hogares rurales, ¿no? Y ahora, eso es previo a la pandemia, ¿no? Durante la pandemia esto cambió, ¿no? La digitalización del consumo fue masiva y obviamente fue forzosa, ¿no? Aplicaciones empezaron a aparecer más aplicaciones como Pedidos Ya, Rappi, empezó los medios de pagos como Yape, Plin, incluso las telecomunicaciones como Zoom y Meet se convirtieron en parte de la vida diaria, ¿no? De muchas personas. El uso de billeteras digitales creció explosivamente y Yape pasó de 2 millones de usuarios en el 2019 a 10 millones en el 2022, ¿no? Nuevos usuarios digitales, ¿no? Personas que antes no usaban tecnología comenzaron a hacerlo, como adultos mayores y también amas de casa, ¿no? MIPES y emprendedores ahora sí empezaron a tomar en serio esta parte y empezaron a utilizar, por ejemplo, lo que se puso bastante de moda en ese entonces fue WhatsApp Business, ¿no? También usaron redes sociales como Instagram, TikTok o Facebook para continuar sus ventas y no quedarse atrás. Recordemos que cada MIPE que no se adapta a los cambios tiende a desaparecer. Esos son resultados. Las ventas de e-commerce se triplicaron de lo que eran de 3.000 millones, pasaron a ser 9.000 millones en el 2021 según CAPE, ¿no? CAPESE. Eh, Grandes empresas como Falabella, todos tus platanitos invirtieron en logísticas y en plataformas porque ahora llegaron bastante, masivamente llegaron las compras digitales y tuvieron que empezar a masificar esto, ¿no? Incluso el Ministerio de Producción lanza programas como el Kit Digital para MIPES, ¿no? Con las capacitaciones, empezaron a dar bastantes capacitaciones y herramientas gratuitas por internet provenientes del Estado y con certificado, que ayuda bastante no solo a las MIPES, sino también a estudiantes que por algún estudio universitario, técnico, ¿no? Y lo que pasó, pues, ¿no? Post pandemia, a partir de 2022, 2024, hasta 2024, 2025, lo que sucede acá actualmente ya son las tendencias posteriores a la pandemia, ¿no? Por ejemplo, entre ellas tenemos que el 70% de los compradores digitales prefiere estos canales, ¿no? Canales online donde dicen que la experiencia es mucho mejor, ¿no? Simplemente seleccionan los productos, empieza carritos, te dan opciones, ¿no? Mucho mejor. Las MIPES ahora combinan este tema de digitalidad con presencial, ¿no? Tienen un modelo híbrido. Por ejemplo, para el 2023 un dato de KPC era que las ventas por e-commerce eran de 10.750 millones, ¿no? El acceso a Internet en zonas urbanas ha aumentado 83%, pero sigue siendo bastante bajo en las zonas rurales, ¿no? La bancarización creció en el 65% gracias a las apps financieras, ¿no? La gente empezó a ver la agilidad que habían para usar estas y pues no empezó a bancarizarse, ¿no? Las personas. Y entre los resultados tenemos como también como empresas como Olva Courier o Urbano, Chastic que han empezado a ampliar su cobertura usando la tecnología a sus tiempos de entrega, ¿no? Bien. Otro punto importante son las variables que hemos identificado en nuestro caso de estudio. Entre las variables que identificamos son el acceso a Internet y el nivel de bancarización. Estas ambas las hemos considerado como exógenas, ya que afecta directamente a la posibilidad de que las personas accedan a las plataformas de comercio electrónico. Otras variables es el número de compradores digitales. Esta sí la consideramos endógena, ya que es la cantidad de personas que realizan compras por Internet de forma regular. También la confianza del consumidor. También la consideramos endógena, ya que es el nivel de percepción positiva que tiene el consumidor. Otra variable es la frecuencia de compra digital. Esa también la consideramos endógena, ya que es el número promedio de veces que el usuario realiza compras en Internet. También la variable inversión en plataformas digitales, que es el gasto que realizan las empresas. También la logística de última milla, que es una variable endógena, que es la capacidad de que la empresa tiene para poder entregar los productos al cliente. Otra variable es la de gastos de envío.
Esta está relacionada con la paga que hace el usuario para que el producto le llegue a su domicilio. También otra variable es los métodos de pago disponibles, como la variedad de opciones como Yape, Plin, tarjetas, contraentrega y entre otros. Esto también lo consideramos como endógeno. Otra variable es la educación y habilidades digitales. Esto sí es exógena porque ya depende del usuario externamente. Otra variable es la publicidad digital y visibilidad. Esto sí es algo interno, ya que a mayor inversión aumenta la probabilidad de que el producto llegue a los clientes y pueda ser vendido el producto. Y otra variable es la regulación de comercio electrónico. Esto lo consideramos como una variable exógena, ya que esto depende del Estado, ¿no? Con la existencia de leyes, normas, fiscalización, garantías para las compras digitales. Bien. Ahora también acá veremos un gráfico en cómo evolucionó las ventas e-commerce desde el año 2018 a 2023 en millones de dólares, ¿no? Con una comparación con otros factores asociados a esto. Como se observa en el año 2019 al 2021, la línea azul, que representa las ventas e-commerce, tuvo un aumento significativo a diferencia de las demás, ¿no? Y esto es justamente por la pandemia. Pero luego de eso, nuevamente su pendiente de inclinación está casi igual que las demás factores asociados. Ahora, con los objetivos de comprensión del sistema, aquí lo que se busca es entender cómo interactúan las variables estructurales como el acceso a Internet o la bancarización, con con dinámicas más cambiantes como número de emprendimiento o la frecuencia de compra. La idea es modelar cómo crece el número de compradores digitales y qué lo frena o lo impulsa. Por ejemplo, si se mejora la educación digital, cuánto crece la confianza y cómo eso impacta en las ventas online. También mostrar cómo está todo conectado. Luego están los objetivos de intervención. Estos ya piensan en soluciones, cómo diseñar mejores métodos de pago para quienes no tienen cuentas bancarias o cómo apoyar con logística a las MIPES rurales para que también puedan integrarse al comercio electrónico. Luego están también crear una arquitectura institucional que regule y promueva este sistema de manera inclusiva, segura y descentralizada. Al final, el mensaje llega a ser claro, que es entender el sistema, no solo nos ayuda a estudiarlo, sino también a transformarlo para que beneficie a más peruanos. En esta investigación nos deja varias conclusiones clave. La pandemia, que fue un gran punto de quiebre. En muy poco tiempo, millones de peruanos se vieron obligados a comprar por Internet y muchas empresas a vender en línea por primera vez. Eso aceleró un proceso probablemente que hubiera tomado varios años. Entre el 2020 y 2023 vimos un crecimiento impresionante, sostenido por tres pilares: el mayor acceso a Internet, populación de medios de pago como Yapi y Plin y mejoras logísticas en la entrega de productos. Desde una mirada sistémica se observa que que el ecosistema digital peruano es un sistema abierto, que esto responde a qué pasa afuera, pero también genera sus propios ciclos. Siendo así, el comercio electrónico tiene el potencial de transformar la economía y la inclusión en el Perú. Puede llevar oportunidades a personas que antes estaban fuera del sistema formal. Muchas gracias. Eh, Jean Paul, que me surge una pregunta antes que se me pase. Muchas gracias. ¿Has tenido enamorada? No. Sí, se nota. Mira, yo no soy adivino, ¿ah? Sino si soy psicólogo. ¿Cuándo se sacan conclusiones? ¿Cuándo saco conclusiones, Lucho? ¿Cuándo yo puedo sacar conclusiones? Ya, Después de que se ha hecho una investigación minuciosa, has tenido resultados.
cuando tienes los resultados o has concluido algo, ¿sí o no? Yo tuve mi primera enamorada a los 12 años, ¿ya? Cuando acabó esa relación que fue bien corta, cortísima, no se puede imaginar cuán corta fue, yo saqué conclusiones. Porque cuando uno termina algo, concluye, ¿sí o no? Cuando terminas algo. O cuando te terminan también, pues no cuando te terminan. En realidad, debo confesar, no lo cuenten porque voy a hacer ridículo hacia el resto, es que más veces me han concluido a mí que yo haya concluido una relación. Sí, pues la vida pues, te marca, ¿no? Y cuando uno lo concluye, pucha, qué duro es. Difícil. Entonces uno tiene que sacar conclusiones, ¿sí o no? Lecciones aprendidas y conclusiones, ¿no? Incluso tú puedes sacar recomendaciones, ¿sí o no? Y una recomendación que me hice yo mismo es que la próxima, decía yo, cuando ya vea que la cosa se enfría, ya ella no se interesa mucho, ya no tiene tiempo, y saqué como recomendación para mí, termina tú primero. O sea que dentro de mí decía eso, porque cuando a mí me cerraban primero, me dolía en el alma, no se me pasaba. Mi madre me decía, ¿qué te pasa? Come. Ay, hijo mío, te veo tendido en la cama, todo triste. Pero cuando yo concluía, a pesar que notaba, pero ya notaba que me iban a chotear, ¡pum! Yo decía, mejor lo dejamos ahí. Y no se puede imaginar. Siempre ella lloraba. Siempre, yo ya sabía que estaba enfriándose. A ella le dolía. Y a mí menos. Sí me dolía, pero ya menos. Ya. Entonces fue saqué recomendación. Uno termina algo, lo que sea, esto es un ejemplo feo, ¿no? Termina algo, ¿sí o no? Uno saca conclusiones, ¿no? Saca lecciones aprendidas y recomendaciones, ¿sí o no? Si concluyes algo, tienes que llegar con conclusiones, como bien se dice, ¿no? Bien. Entonces, en un trabajo intermedio, no hay conclusiones, jóvenes. No sé por qué han puesto conclusiones. Es un grave error. Entonces, ustedes están ni empezando y ya están queriendo sacar conclusiones. No. Están copiando de algún lugar esas conclusiones y a mí eso no me gusta mucho. Copien el modelo, pero no las conclusiones, lo que luego van a aprender de eso. No lo copien. ¿Eh? Ustedes tienen que sacar sus propias conclusiones. Bien. No han puesto la subsanación y eso pues tiene un castigo horrible. Horrible. El comercio electrónico es una situación muy compleja, muy amplia. Parece que ustedes no lo han visto con cuidado, no le han dado tiempo, parece. No les ha dado tiempo. Poco tiempo hemos tenido para buscar el caso. Tiene diferentes aspectos y por diferentes ámbitos se desenvuelve de una u otra manera. Repito, yo soy jefe de gobierno electrónico, ¿eh? Más de 10 años, ¿eh? Entonces, es un fenómeno no tan sencillo de darle forma. Y no es único, no está solo. Está dentro de un marco general de comercio. O sea, es solamente un aspecto en general de la economía y del comercio. Un aspecto nomás. El electrónico es un aspecto. Y en sí, si le hace zoom al comercio electrónico, hace zoom, te encuentras que es un universo de cosas. Un universo de cosas en servicios, en productos, etcétera. Cuyos factores es lo que es necesario, es mi recomendación, que ustedes se centren en algunos de esos aspectos que podría ser uniforme, más homogéneo para tratarlo como fenómeno. No se debe tratar una particularidad específica como la de una empresa, sino un sector, un tipo de producto, ¿no? Una línea en dinámica se engloba
¿no? Se articula de una manera amplia. Los datos históricos deben ser prominentes, varias variables en las cuales vean cómo se ha evolucionado. No es valor de un solo aspecto. Y luego también, cuando uno saca el caso, dice, pues yo tengo, como hizo el grupo anterior, estos factores explicativos, endógenos, hay factores que están relacionados, que no está determinado por esto. Yo, más o menos, tengo que explicar qué factores me van a dar una explicación de una manera, digamos, correlacionada. Y en ese sentido, si ustedes sí han puesto diferentes aspectos, no todos ellos tienen una manera de medirse. Por ejemplo, y acá aprovecho para decirles que ni las regulaciones, ni las leyes, ni la calidad son variables. No son variables, no son factores que intervienen. Tienen que ver, ¿sí o no? Porque de pronto sale una norma relacionada al arancel, ¿no? Vamos a ponernos en onda de lo que está sucediendo. Pero la norma no tiene nada que ver, no es una variable, ¿no? La parte regulatoria no es además la regulación es una acción, no es una variable, ¿sí? Que podría estar asociado a algo que sí varía en el tiempo dependiendo de la regulación. Porque yo puedo decir, yo tengo veda, en tales periodos, en tales condiciones hago veda, ¿sí o no? Pues la veda es una determinación de la autoridad, pero sí yo lo puedo asociar a otra observación que tiene que ver con la cantidad de recurso natural que puedo yo extraer o explotar, ¿no? Eso sí evoluciona, que está relacionado al marco regulatorio, está bien, así yo lo entiendo, pero lo regulatorio no es una variable. ¿Está claro eso? Muevan su cabecita, ¿ya? Ya, correcto, está claro. Ojo, en general, hay varias variables que están ahí que sí, tiene que ver con el tema, tiene que ver, no estoy diciendo que no tiene que ver, sino que tiene que ver, pero no es una variable. Ustedes ahí han debido precisar cuáles son las variables que explican un fenómeno que pueden relacionarse entre sí, influyéndose, no sé, siendo causal unos de otros, ¿no? Luego tienen un montón de objetivos. Bueno, felizmente he explicado anteriormente que no, el propósito es modelar un fenómeno, ¿no? Modelar un fenómeno que tiene que ver con el comercio electrónico de, digamos, de productos alimenticios, digamos, ¿no? Eso, ¿no? Y quieren estudiar eso para ver qué ha sucedido en una época en la cual se ha pasado por época de incentivo, de la pandemia, en fin, pero van a estudiar eso. No van a atacar con un objetivo preciso ahorita. Si quieren poner un objetivo, entender el fenómeno, no sé, plantear una política, pero es suficiente uno no da la impresión que eso es un objetivo, un trabajo que por ahí han encontrado. Ojo, presten atención todos, ¿ya? Especialmente Francis Cruz, presten atención. Cuando uno analiza una situación, yo me familiarizo con esa situación observando de una manera, así como lo hacía Bertalanffy, una situación en particular, algo en particular. Eso se llama método inductivo. Yo miro qué sucede en lo particular y de eso yo escalo a nivel general. Las mediciones individuales no necesariamente son iguales a las mediciones generales, no necesariamente, ¿no? Digamos, yo puedo decir que hay una propaganda que a personas de mi edad les llega, la propaganda a mí no me causa mucho impacto, pero a mi nietito, que tiene 8 años, a Tomasito, le gusta, mira la propaganda, ve la televisión, como le ponemos las noticias, está al tanto,
es un defensor, les aviso, de Dina Boluarte, es su defensor. Él piensa que es de mucho maltrato, mucho maltrato. Ayer pasaba una noticia, y decía la gente, Dina debería de hacer algo, no puede ser. Y el que está a mi lado dice, ¿por qué le reclaman a Dina? Ahorita debe estar ya durmiendo, me dice. ¿Qué? Todos le reclaman a ella. Ahora debe estar en su cama, tiene 8 años. El que debe estar en su cama eres tú. Dina debe escuchar la noticia, le digo yo. No, ella se tiene que ir a la clínica, me dice. ¿Qué? ¿A la clínica? Mañana la vamos a operar. ¿Qué? ¿De qué? La cara. Se le ha pegado el tema ese. Bueno, a él impacta. Y tanto de que la Dina la meletean, todo el mundo la meletea. Y saca cara por ella. Y a veces discutimos, ¿ah? Con chiquitín discutimos. ¿Y por qué? Me dice, ¿por qué esto? ¿Y por qué esto otro? ¿Y por qué? Siempre me pregunta por qué. Bueno, a mí no me impacta la noticia. ¿Ya? Pero esa particularidad no importa para el modelo dinámico. Si yo he entendido que el tema de la propaganda, dado la inspección inductiva que tengo, yo puedo deducir de ahí que la propaganda tiene un impacto distinto a las personas de mayor edad que a las personas de menor edad. Y usted puede sacar esa conclusión. ¿Pero qué va a medir? Va a sectorizar, y la medición general es la gente de mayor edad que compra, se suma la propaganda, las compras de las personas de mayor edad. Cuando se compra de mediana edad es porque también influyen los niños, los chicos, lo que les piden a su papá, cómprame esto, esta es la marca que yo quiero. A nivel global, la apreciación cuando veo la dinámica del sistema es distinto con esa particularidad. Ustedes no pueden explicar un fenómeno global solamente refiriéndose a una observación particular. Por ejemplo, gasto de envío. El gasto de envío. ¿Qué es eso? Yo acabo de traer, mi esposa falleció, ¿no? Ya les he contado, hace 2 años, y tengo que hacer un trámite. Me están pidiendo su partida de nacimiento, porque tiene que ver con la relación con su familia, para que se vea que efectivamente es hija de tales y cuales. Ella nació en Cusco, entonces yo tengo un amigo en Cusco que me saque la partida, porque él viaja, va y viene. Y cuando viene me dice, no tengo tiempo, lo necesitas urgente, pero te lo voy a mandar de La Molina. Mándame un motorizado. Y efectivamente, pues no, hay motorizados, entrega ya, algo así se llama. Un motorizado, yo llamo y solicito que me traigan un documento de tal dirección a mi dirección. 30 mangos, 30 y tantos mangos me costó traerlo desde La Molina a Lince. ¿Ya? Costo de envío. Se entiende, ¿no? Que hay un costo de envío. Pero a nivel global, ¿eso está medido? Se puede poner esa variable costo, si existe, ¿eh? Existe en el comercio electrónico, existe. Pero esa variable, algunas empresas, ciertos sectores, asocian también el pago con el envío. Ayer nos hemos comido ese shawarman, no sé, pues qué rico esa vaina. Y no es tan caro, ¿eh? Pero cuando tú compras, te lo envían. Y lo que tienes que pagar, al precio que te está indicando, la oferta. Pero lo único que te cobran es la propina al mensajero, al que te trae. 2 mangos me cobran, porque acá son las 5 cuadras, yo caminando, pero bueno, no sabía dónde era, recién cuando he hecho el pedido. Intiguarma se llama, Intiguarma, no sé, se las recomiendo, ¿eh? Delicioso. Y pidan esa que tiene chalacahuarma, creo que es chalacahuarma, que tiene camote, una delicia. Pollo, todo pollo. Bueno, entonces,
una cosa es observar la particularidad, pues yo me familiarice y luego tengo que salir de la particularidad e irme a lo global. Pero ¿qué variable en lo general aplica? Porque yo no puedo dar una explicación con una particularidad, sino debo ver si hay una variable que suma y agrega alguna información que da cuenta de ello. Puede ser directo o indirecto, de repente no se contabiliza todo el valor de los costos del envío, pero sí de repente hay una estructura de costos establecido, medido, que globalmente se puede tener muy bien. Bien, ¿está claro? ¿Alguna duda? Ninguna. Seguimos entonces con el grupo 2. Pueden empezar. Buenas tardes, compañeros, buenas tardes, ingeniero. Somos el grupo de pesca. Vamos a explicar ahora el caso de la exportación de la harina de pescado en el Perú de 2018 al 2022. Los miembros de nuestro equipo son Yasmín de la Cruz, Diego Lara y Gianmarco Leandro. En nuestro contenido vamos a observar que vamos a tener un objetivo general, el cual es analizar la exportación de harina de pescado y entender los factores que intervienen dentro de la dinámica de esta exportación. Como objetivos específicos, vamos a evaluar el impacto económico en el Perú, vamos a identificar desafíos y oportunidades que brindan esta industria. Entre los alcances, vamos a también explicar alcances y limitaciones y además vamos a usar fuentes del Ministerio de Economía, de Pesca, vamos a utilizar el Ministerio de Producción y Sociedad Nacional de Pesquería. Vamos a explicar cuál es la importancia de esta exportación dentro de la economía de la harina de pescado. Vamos a explicar los factores que afectan en la exportación. Vamos a explicar la biomasa, las vedas, infraestructura y algunos sustitutos de la harina de pescado. También vamos a explicar indicadores de la exportación, antecedentes y un análisis de a quién, más que nada competitivo, ¿no? De a quién exportamos más dentro de periodos de tiempo en todo el mundo. Les muestro una serie de empresas que posiblemente no les suene a nadie, pero se encargan de la mayor parte de exportaciones a nivel Perú, a nivel mundial, ¿no? Ahí están Austral Group, CSF Investment y Latas. Todas estas pertenecen a la Sociedad Nacional de Pesquería. Tenemos nosotros, de manera general, de 2018 al 22, esta es una pequeña tabla de valor total de ingresos que tenemos para exportaciones, ¿no? Podemos ver esta tabla que se explica un poquito más acá. Podríamos observar que el valor total y la harina de pescado, no parece que la harina de pescado tuviese una variabilidad y pareciera que sea constante, pero si observamos más de cerca, observamos que en el periodo que vamos a analizar nosotros, del 18 al 22, sí hay una variabilidad, ¿no? Hay una dinámica en la que se está variando la exportación, ¿no? Esto está en millones de dólares. Entonces, podemos observar incluso que en el 2020 hay una baja considerable y se podría relacionar, de hecho se relaciona directamente a la pandemia. Sin embargo, como el profesor ya explicó hace un momento, no es una variable que se pueda, es un fenómeno particular, pero es un caso particular dentro de nuestro fenómeno de exportación, que sí se puede explicar y afecta al sistema, pero no vamos a hablar de eso en este periodo de tiempo. Podemos observar también que la demanda de harina de pescado en cuatro épocas, desde el 1960 al 2020, ha avanzado bastante, pero esto se debe más a que la acuicultura es una de las principales llegadas de la harina de pescado peruano, ¿no? Por ejemplo, China más o menos compra a Perú el 90% de su harina de pescado. Y sabemos que China es uno de los países que más acuicultura tiene y más produce. Entonces, para el 2020 la acuicultura es tan grande
Por lo tanto, nuestra harina de pescado que exportamos también es una cantidad bastante grande, más que nada a esos países, más que nada a China. De la cotización y el precio de la harina de pescado a todo el mundo es bueno, gira en base a la economía del libre mercado, ¿no? Está valorizado en promedio entre estos periodos más o menos en 1,6 dólares por tonelada métrica. Vamos a explicar un poco de ciertos factores que influyen dentro de la exportación. La biomasa. La biomasa es una cantidad en este caso la harina de pescado se prepara en base a las anchovetas, ¿no? Entonces vamos a analizar para nuestro caso la biomasa de las anchovetas, ¿no? Que es la cantidad de anchovetas que están en el mar por cierto periodo de tiempo. Vamos a observar en este cuadro de la izquierda, del periodo del 18 al 22, que esa es la cantidad permisible de anchoveta. ¿Qué significa cantidad permisible? Es la cantidad permisible que se puede pescar en esos periodos de tiempo. Eso tendría influencia bastante con las políticas de veda. Entonces, el otro factor sería, en nuestro caso, la veda, ¿no? La veda es una política que protege, en nuestro caso, las anchovetas para la producción de harina de pescado. Y esta captura máxima permisible es lo máximo que se puede capturar para que no varíe esa biomasa y se pueda mantener un equilibrio. Tenemos un par de bucles dinámicos simples que les podría mencionar dentro de nuestro sistema y es las capturas, si suben las capturas de las anchovetas, la biomasa va a reducirse. Eh, la producción avanza y la biomasa se sigue reduciendo, ¿no? Porque va a ser un parte de un bucle. Otra pequeña bucle dinámico podría relacionarse cuando hay baja biomasa, ¿no? Se aplican las vedas de políticas de veda para cuidarlas y la biomasa se puede recuperar. Otro factor dentro de la exportación de la harina de pescado es la infraestructura pesquera. Del 2018 al 2022 podemos observar en esta tabla de la derecha la cantidad de número de plantas industriales no está variando y la capacidad instalada tampoco. Eso influye bastante más que nada se influye bastante por la captura máxima permisible. Al no poder capturar más pescados, más anchovetas, no se podría aumentar esa capacidad instalada. Hay ciertos sustitutos del pescado, perdón, de las anchovetas y de la harina de pescado, que podrían ser las algas marinas, insectos, harinas de soya y harina de girasol. Sin embargo, para nuestro mercado peruano, esos sustitutos no compiten con la harina de pescado. ¿Por qué? Porque para nosotros, nuestro mercado principal es China para sus actividades acuícolas. Por lo tanto, como la harina de pescado es mucho más óptima en comparación a todos sus sustitutos, no vendría a ser una competencia, ¿no? Podríamos observar que Perú, ¿no? Y sus ventas hacia la harina de pescado hacia China. Y podemos observar en esta tabla de 2012 al 17, Perú está casi siempre liderando y estas comparaciones no son versus otros países. La parte anaranjada del gráfico es un conjunto de 6 países. Entre ellos están Estados Unidos, Vietnam, Chile, Rusia, Tailandia y Ecuador. En conjunto ellos tienen todo ese espacio anaranjado que de alguna manera está compitiendo con la exportación peruana, ¿no? Y en otro plano está la parte verde, que es un conjunto de 14 países que están creciendo su producción de harina de pescado, pero el mercado chino aún sigue siendo nuestro principal mercado para seguir produciendo y vendiendo la harina de pescado. Luego hablaremos sobre los indicadores de la exportación de harina de pescado en el Perú. Comenzaremos por ¿qué son los indicadores? Decimos que son medidas que se utilizan para evaluar y analizar y tomar decisiones sobre una actividad, proceso o fenómeno. En este caso, en específico, ¿no? De la exportación de la harina, nos van a servir para medir el rendimiento económico, cuánto se exporta, cuánto se gana, evaluar el comportamiento del mercado internacional
e identificar las tendencias o problemas de producción, comercialización o logística. Ahí observamos dos que son los económicos y productivos. En el caso del tipo de indicador económico, decimos qué es lo que mide el valor, el ingreso, el precio, la rentabilidad, ¿no? Como lo que es el precio por tonelada. En el indicador productivo encontramos la cantidad producida o exportada, como es, como un ejemplo, el volumen exportado en toneladas de la harina de pescado. Luego vemos el indicador productivo sobre el volumen exportado de harina de pescado, ¿no? Con el objetivo de medir la capacidad productiva de colocación al mercado internacional del sector pesquero peruano. Ahí observamos una comparación del año 2023 y 2024, ¿no? Observamos que en el año 2023 las exportaciones de harina de pescado alcanzaron aproximadamente 1,17 millones de toneladas métricas y en el año 2024 aumentó su producción casi un 23%, ¿no? A comparación del año 2023. Luego vemos dos tipos de indicadores de inversiones, los que son las nacionales y los internacionales. En caso de los nacionales, vemos la diversificación hacia el consumo humano. Ahí vemos los proyectos que convierten la choveta en suplementos o conservas. Este impacto añade un valor al producto y abre productos a nuevos mercados. Luego vemos también otro en lo que es la modernización de las plantas procesadoras. En este caso vemos la renovación de la maquinaria en plantas de Chimbote, como es la que se muestra ahí en la primera imagen. ¿Qué es lo que hace esto? Mejora la calidad de la harina y la capacidad productiva. En los internacionales encontramos la participación del capital extranjero. Esto ayuda a que las empresas extranjeras invierten en las plantas peruanas. ¿Qué es lo que ¿Cómo impacta a nosotros? Es en la inyección de capital y la tecnología a producir. Luego, los acuerdos son los organismos multilaterales, que son como las colaboraciones del FAO, que mejoran la sostenibilidad y la gestión pesquera. Después vemos inversiones y precio promedio de la harina de pescado, ¿no? Decimos que Perú se ha consolidado como un líder en producción y exportación de harina de pescado. Este liderazgo se debe a que parte de las inversiones, ¿no? En tecnología sostenible y mejoras el proceso de producción. Observamos ahí en el precio, ¿no? Desde el año 2019 al 2023 ha ido incrementando este monto que se va mostrando ahí. En el año 2022, por ejemplo, de $1.640 es por tonelada métrica. Luego vemos los indicadores de sostenibilidad. El, el primero, que es el Marine Steward Council, que es la certificación internacional que evalúa la pesca sostenible. El IFO-RS, que certifica el abastecimiento y producción responsable de la harina y aceite de pescado. Y el ISO 14001, que es el sistema de gestión ambiental aplicado en plantas industriales. Luego vemos el cumplimiento de cuotas. Para esto, diremos, ¿no? ¿Qué son las cuotas? Son los límites máximos de captura permitido por cada temporada, establecidos por el Ministerio de Producción, produce con base a estudios científicos del INMAR. Observamos ahí en la gráfica que en el periodo del año 2023 hubo una baja, ¿no? Su producción normal debía ser de la cuota asignada de 1,09 millones y la captura realizada fue de 0,23 millones. El porcentaje de cumplimiento de esta fue del 21%. ¿Por qué? Porque se suspendió la pesca. ¿A qué se debe? A la presencia masiva de juveniles debido al niño costero, lo que redujo drásticamente en este cumplimiento. Luego vemos la relación entre la biomasa y la capacidad de producción. La biomasa es la cantidad total estimada de anchoveta existente en el mar, ¿no? En millones de toneladas evaluadas por el IMARPE. Y la producción es la cantidad real de harina de pescado producida que depende directamente de la biomasa disponible.
Observamos ahí que en la primera temporada del 2023 su biomasa estimada fue de 6,8 millones, ¿no? Y el límite de captura fue de 1,9 millones, que hubo una caída drástica. ¿Esto a qué se debe? La alta presencia de juveniles, ya que la pesca, como les comenté, ¿no? Que la pesca había sido suspendida. Y luego en la segunda temporada ya fue de 8,2 millones. Ahí sí hubo una recuperación parcial, ya que hubo mejores condiciones y se reactivó la industria en este caso. Luego vemos indicadores de calidad. Dentro de ellos podemos hablar de la proteína, ¿no? Que indica el valor nutricional. Mientras mayor, mejor para el uso de los alimentos balanceados. La humedad, que nos dice los niveles altos, pueden generar moho o fermentación del producto. Luego vemos los niveles contaminantes y estándares de control de calidad y la proporción de producción de grado premium y estándar. Esta es de la harina de pescado. Varía ligeramente cada año, dependiendo de los factores de la calidad, como es la biomasa y la tecnología empleada en el procesamiento y las exigencias del mercado internacional. Tenemos dos tipos, ahí se muestra el grado estándar es del 60 al 70%, y no, el premium es del 30 a 40%, quiere decir que el alto contenido proteico, ¿no? Y el grado estándar del 60 al 70%. Bueno, ahora les voy a hablar sobre algunos antecedentes. Bueno, la orina de pescado es una de las exportaciones peruanas que más sobresalen a nivel mundial. Estas posicionan al Perú como líder mundial en la exportación, siendo el Perú el principal exportador de orina de pescado del mundo. Bueno, esto no es casualidad, ya que esto se debe a diversos factores que han propiciado que el Perú prepondere sobre los demás países, ya sea por la abundancia de la materia prima para la elaboración de la harina de pescado, como es la anchoveta, o otros diversos factores que se van a enumerar en unos momentos. Bueno, se debe tener en cuenta que el Perú exporta entre 800.000 y 1,25 millones de toneladas anuales de harina de pescado. Es alrededor del 30% del mercado global y es el mercado asiático el principal lugar donde se van nuestras exportaciones. Esta dependencia del mercado asiático, si bien es bueno, también implica riesgos y vulnerabilidad ante cambios que puedan existir como regulaciones o cambios económicos. Bueno, ahora el sector está dominado por unas 5 empresas que dominan por lo general el 70% de las exportaciones. Las demás se reparten entre pequeñas empresas que son medianas y pequeñas. El alto nivel de concentración se debe principalmente a las barreras de entrada que dependen de una cantidad de capital para comenzar a producir la harina de pescado. Un modelo sobre la explotación de harina de pescado. Bueno, partimos haciendo uso de la dinámica de sistemas, ya que esto nos va a permitir comprender la compleja interacción que existen entre factores, ya sean económicos, sociales, ambientales y también políticos. Y esto determinará el comportamiento de este fenómeno en este peculiar sector que es la pesca. Eh, este enfoque es adecuado para analizar el sector pesquero porque todas las características dependen, por ejemplo, de los recursos que tiene la pesca. Por ejemplo, estos son limitados o pueden estar susceptibles a factores ambientales o externos. Y mediante la identificación y el modelado de esto, vamos a poder explicar estos fenómenos. Bueno, para comenzar tenemos las variables endógenas. Para comenzar, ¿qué es una variable endógena? Estas son aquellas que se determinan dentro del sistema, o sea que son influenciadas por la dinámica interna del sector pesquero peruano. Como por ejemplo la inversión internacional que se haga un país, que hagan otros países, por ejemplo. Esto dependerá de las condiciones necesarias que nuestro país tenga para recibir esas inversiones. O la demanda extranjera. Bueno, en general la demanda extranjera se concentra en China y podría parecer una variable exógena que voy a exponer después, pero
Al ser Perú un actor importante en la producción y exportación de la harina de pescado, hace que las decisiones que se tomen acá repercutan de manera en el mundo. Y el siguiente, tributos a las utilidades de las grandes empresas también pueden incentivar o reducir los incentivos a producir más. La cotización mundial de la harina de pescado, si el precio es alto, algunos sustitutos podrían reemplazarlos, por ejemplo, en sectores como la ganadería, donde la harina de pescado compite con otros tipos de harina. Y si el país es atractivo, por ejemplo, para las inversiones. El manejo político, como la estabilidad de la política y las cuotas de vedas que asignen las políticas también. Y en variables exógenas, por ejemplo, estas son variables que se determinan fuera del sistema, pero también afectan eh, significativamente al sistema. Por ejemplo, en el mundo entero, la expansión de la acuicultura hace grandes demandas de cantidad de harina de pescado, y esta industria sigue en crecimiento. Los conflictos socioambientales que incentivan a seguir produciendo en la acuicultura, por ejemplo. El potencial de producción, siempre que la anchoveta, el nivel de biomasa siga en disponibilidad. Cuán volátil sea el precio internacional, los aranceles que algunos países a los que exportamos pudiesen imponernos a nosotros, y las inversiones en desarrollo, como por ejemplo inversiones en sustitutos que hacen... Muchas gracias. Tiempo. Si no, no me va a dar tiempo para mí para poder explicar. Ahora no sé cómo apagar esta vez. A ver. Eh, tengo que mencionar que efectivamente está, digamos, de buena intención y bien pensado trabajar sobre el tema de la harina de pescado. O, si quieren, no sé, a qué productos se están refiriendo, si a la anchoveta propiamente o a la variedad que se utiliza o se viene utilizando con esa producción. Eso es lo que tiene que ser claro. Este trabajo tampoco tiene pues subsanación, a pesar que hay una carátula de subsanación, ¿no? Hay que tener cuidado cómo divide. Siempre la entrega tiene una primera carátula general y luego una carátula que dice subsanación, en la que se incluye el tratamiento de las observaciones que se han hecho, ¿ya? Y luego viene ya propiamente lo que toca entregar centrado en ello, ¿no? Por si acaso, siempre el trabajo, el Word tiene que estar ahí para poder, al revisarlo, no tener confusión. ¿Qué cosa? Ya, muy bien. ¿Qué cosa es lo que se va a estudiar en realidad? Si solamente se va a tratar de la exportación a China, la configuración que se da tiene que dar cuenta de todos los aspectos que relacionan a esas supuestas cinco empresas únicas que están seguramente cada una de ellas afectadas por factores distintos, ¿no? Y entonces ya se vuelve una particularidad. Es decir, lo deseable sí efectivamente sea un tema. Puede ser la harina de pescado propiamente, pero en forma general. Posiblemente el factor chino tenga una mayor relevancia, un mayor impacto en las variables que uno maneja. Está bien. Pero la diversidad de aspectos que hay que contemplar en un modelo dinámico es un aspecto consustancial a él, ¿no? Es decir, que se tenga mayor cantidad de variables explicativas y que tengan, digamos, condiciones de cambios bastante diversas, digamos, ¿no? No tan simple, porque si no se consigue explicar un fenómeno ya existente, bien sencillo. O sea, ¿qué explica la compra de China?
No es un fenómeno dinámico, no hay variabilidad. Varía sí, pero las variables explicativas son simples. Ya no es un fenómeno dinámico. Hay que en ese sentido mirar con una mayor amplitud, a diferencia del caso anterior que mencionábamos, que hay que particularizar un poco más. En este caso hay que darle una mayor amplitud. Al final dijeron inversión extranjera, ¿no? En el documento también se refiere así, la inversión extranjera, pero también se habla de la inversión internacional. ¿Es distinta o no? Es distinta la inversión internacional que la inversión extranjera. La inversión internacional tiene que referirse a algo más amplio. Otra cosa es la inversión extranjera respecto a este tipo de producto, a esta materia, ¿no? Eso es una cosa que hay que clarificar bien. Los tributos y el manejo político no existen como variables. Son factores que intervienen, pero no son variables que puedan, digamos, medirse e interactuar con un fenómeno determinado, igualmente el arancel, la recaudación fiscal. Y además, cuando se trata de un ámbito determinado, mucho cuidado con el manejo de la dimensión que tiene algún factor, porque sí, la recaudación tributaria es un factor de la economía que va a servir o va a tener que ver con los gastos del Estado, con las inversiones públicas, y tiene que ver, y de repente estas con la materia que yo estoy estudiando. Puede ser, ¿correcto? Pero puede ser que yo esté metido mirando un tema bastante diminuto respecto a todo el impacto que tiene la economía general, ¿no? La recaudación tributaria. Y no tenga una asociación directa, sino muy, muy oscura de cómo influye lo global, lo tan global. Yo puedo tener ¿cómo se llama? Recaudación tributaria destinado a la promoción de la exportación a la línea de pescado, o relacionado al tema de la mejora de la producción de alevines, ¿no? Por parte del Estado. O sea, si yo lo focalizo, ya tengo una dimensión de esa variable que sí juega, digamos, en efecto, digamos, homogéneo con la dimensión de las otras variables que estoy tratando. No estoy, o sea, dice, la inversión internacional es enorme, posiblemente que tiene que ver, o sea, cómo yo vincularía la inversión extranjera en el Perú es otra cosa. La inversión extranjera relacionado al tema de aprovechamiento de productos marinos tiene otra dimensión que la inversión extranjera en general, ¿no? Hay que tener mucho cuidado de tener especificaciones que relacionen variables que sean homogéneas, ¿ya? Y eso es muy importante. Y también igual, usted dice certificación. Ya, pero ¿y qué importa? ¿Qué me interesa la certificación para el modelo dinámico? O hay variación, la certificación cambia, da una calificación periódicamente hablando que tiene que ver de una u otra manera con la manera como se produce. Igual sucede con la calidad, ¿no? La calidad es algo que se establece, pero no es una variable. Claro, para vender dices ya de mayor calidad, pero una industria produce la calidad determinada, una calidad determinada. No es que a veces le sale de una calidad y a otras veces le sale otra calidad. No es así. Entonces la calidad no es una variable, es una condición productiva. Yo digo, yo voy a producir un producto de calidad para la exportación, o voy a producir un producto de calidad para el consumo humano o para el consumo animal, porque la línea de pescado lo consumen los animales principalmente. ¿Cierto? Todos los productos que tienen la línea de pescado mayormente son para animales. Bueno, como fuere, la idea básicamente es establecer una correspondencia que sea homogénea y que se mida. Por eso, certificación en sí no es una variable. Una cotización. En la bolsa será, ¿no?
cotización en la bolsa. Acá es muy importante que ustedes denominen las cosas como deben ser. Cotización. Yo cuando se hace una compra-venta, siempre hay un requerimiento inicial y la empresa que vende cotiza, te lo vendo en tanto. Cuando es una relación así. Cuando mis ventas tienen que ver con cupos que tienen, digamos, algo que está establecido para la determinación a cuánto vendo en la bolsa de valores, ese precio es un precio fluctuante, va a depender de muchos factores y que va a determinar o la ganancia o el efecto de compra, ¿no? de quien va a comprar. Depende del precio en la bolsa, cuando se trata de cotización en la bolsa. Porque cuando se trata de una cotización privada, y ahí no hay un factor, a menos que ustedes lo hayan identificado y lo sustenten bien, ¿no? Atractivo de inversión. ¿Cómo se mide el atractivo de inversión? ¿Se mide? ¿Es una variable que se tiene establecido? Sí, hay condiciones que atraen la inversión, sin duda alguna, ¿no? Pero eso no se lleva una variable dinámica, pues no. A menos que haya una genialidad de parte del estudiante y pueda identificarlo, formularlo, se sepa cómo medir, ¿no? Normalmente son condiciones establecidas. El atractivo más importante en la inversión es la rentabilidad que le puede producir al inversionista. ¿Ya? No interesa el ámbito político, cultural, no les interesa un pito si las leyes están inestables, cambian, no les interesa. Lo único que les interesa al capitalista, al inversionista, es saber si eso en la que yo voy a invertir me va a producir ganancias. ¿Ya? Entonces, el atractivo, ¿no? Como le llaman atractivo de inversión. ¿Cómo se mide? ¿Cómo hace que se suba o baje las inversiones? Hay que ver, ¿no? Porque mucha gente nos vende la idea de que si hay revuelta y protesta, la inversión no va a venir, ¿no? Todo ese tema, vean la noticia de la época de Castillo, ¿no? ¡Ay, que Castillo, como es campesino, las inversiones bajan! No, mentira. No es así, la inversionista no te le llega altamente si el que gobierna es de izquierda, de derecha. Él quiere ganar y va a invertir donde tiene posibilidad, ¿no? de tener ganancias. Eso es lo importante. Entonces, cuando se habla de atractivo, hay que ver cómo se va a sustentar y definir eso, ¿no? Bien, ¿alguna pregunta? Joven, entonces mañana, así me está faltando. Una cosa que estoy estudiando es la posibilidad que el estudiante que está solo, que es Ailton, puede ser que lo integremos a otro grupo. Porque como que el tiempo es posible, digo. O el otro grupo se integra a él. Es una de dos. Vamos a ver. Por ahora cerramos nomás este capítulo y lo estudiamos hacia edad. Y el miércoles lo que vamos a tener es que todos van a exponer y al final haré el comentario porque me alcance el tiempo, porque son 4, ¿no? Bien, jóvenes, ¿alguna pregunta? ¿Alguna duda? Bien, nos encontramos entonces el día miércoles. Muy buenas tardes.